sin más preámbulos, vamos a ingresar al formulario para efectos de que tengamos una experiencia directa con todos estos cambios que nos trae no solamente la sentencia C-540 del 2023, sino también recordemos que la ley 2277 del 2022 nos introdujo allí a hablar de contribuyentes de menos de 3.500 VTs, por ejemplo. Y entonces, pues debemos conocer también el impacto que va a tener en el formulario la presentación de la declaración por parte de estos contribuyentes. Aquí nuestro selector, entonces llevamos a nuestra declaración 260. Vamos a trabajar con el año 2023, por supuesto, y le damos crear. Aquí el primer mensaje nos llama la atención en relación a que los contribuyentes del grupo 3SIC, como quedó definido o quedó fusionado, digamos, lo que conocíamos con la ley 2277, el grupo 4, donde estaban los educadores, los profesionales de la salud y asistencia social, fusionado con el grupo 5, donde estaban las demás profesiones liberales. Entonces aquí la herramienta al entrar le informa al contribuyente que va a aplicar a estos contribuyentes del grupo 3SID las tarifas que nos comentaba la doctora Katiuska, que revivieron ante la inexequibilidad del numeral cuarto y quinto del 908, pues vamos a tener las tarifas reincorporadas, en este caso del numeral tercero, el artículo 908, que traía el artículo 42 de la ley 2155 del 2021. Asimismo, le informa al contribuyente que si usted es persona natural y tiene menos de 3.500 VTs de ingreso o es contribuyente que tenga más de 12.000 VTs, ojo con esto, más de 12.000 VTs, que desarrolle las actividades del grupo 3SIC, que es el grupo de profesiones liberales, ya fusionado con el comentario que ya hicimos, le corresponde diligenciar el formulario a través de la sección de ajustes. Recordemos que siempre hasta el año 2022 hemos tenido la sección de ajustes como ese espacio en el cual los contribuyentes entran a hacer los distintos cambios de los factores que utilizaron a nivel de los recibos electrónicos, y que la declaración anual lo que hace es consolidarlos para efectos de generar ya el diligenciamiento de este formulario. Aquí vamos a tener entonces esta sección de ajustes. Y un contribuyente entonces de menos de 3.500 VTs va a tener a disposición los 6 bimestres. Y cuando digo los 6 bimestres, es que él puede utilizar el bimestre 1, el 2, el 3, o puede utilizar los 6. Recordemos que ya tenemos la resolución 61 que prescribió el formulario, y en esa resolución se informa que hay dos grupos exonerados de presentar los anticipos bimestrales. Algo novedoso, porque obviamente con relación al año 2022 era impajaritable, o sea, tenían que llegar los contribuyentes con sus 6 recibos electrónicos para efectos de poder diligenciar la declaración 260. En este caso tenemos dos grupos especiales, insisto, los de menos de 3.500 VTs y personas naturales que hayan tenido menos de 3.500 VTs, y las personas naturales o jurídicas que hayan obtenido más de 12.000 VTs, pertenecientes al grupo 3SIC de profesiones liberales, que no hayan podido estar en el régimen simple en el 2023 o que hayan tenido que salirse del régimen. Entonces a ellos obviamente no
le vamos a pedir todos los anticipos. ¿Qué puede pasar? Es posible para este año 2023 que encontremos contribuyentes de menos de 3.500 VTs que hayan presentado un anticipo, o que hayan presentado 2, o que hayan presentado los 6. Eso es posible. Digamos que no tenemos una norma reglamentaria en este momento para exigir cosa distinta a como el contribuyente haya entendido el cumplimiento de esta situación, digamos, de esta conformación de estos anticipos. Por ende, vamos a tener posibilidades, vamos a tener ejemplos de ese tipo, que nos lleguen contribuyentes de menos de 3.500 VTs. La idea es que lleguen sin ningún anticipo, como, digamos, lo profesa la norma. Pero también podemos tener la posibilidad de que lleguen con uno o varios anticipos. En el caso de los de más de 12.000 VTs, va a ocurrir algo parecido. Vamos a tener contribuyentes que estuvieron en el simple por unos bimestres. Pensemos que estuvieron hasta julio-agosto. Entonces llegan con 4 anticipos y lo que vamos a hacer la herramienta es permitirle a ese contribuyente que a nivel de ajustes complemente la información del quinto y del sexto bimestre. Y también lo mismo, hay que hacer este comentario. Él podría utilizar el espacio del quinto y el espacio del sexto bimestre, pero también podría diligenciar uno de ellos, solamente el sexto. Lo propio puede ocurrir con los de menos de 3.500 VTs. Puede utilizar un solo bimestre o los 6, como lo acabamos de comentar. Vamos aquí a ingresar al bimestre 1, en este caso, de un contribuyente que está en la ciudad de Bogotá. Recordemos para algunos compañeros que apenas hoy, digamos, tienen la posibilidad de hacer una aproximación al formulario. Recordemos que aquí en la instancia de ajustes podemos crear incluso más municipios. Si yo en el bimestre 1 le reporté a la DIAN en el 2593 solo Bogotá, tengo la oportunidad de crear otro municipio. Ahorita lo podemos revisar. Vayamos al tema de Bogotá para explicar una cosa. Municipio que hayamos diligenciado en el 2593 es un municipio que no podemos eliminar. O sea, aquí ustedes van a ver esta canequita ya está bloqueada. Es imposible, pues obviamente en el sistema, eliminar esos municipios. Eso no quiere decir que el contribuyente diga, pero yo no desarrollé actividad económica ya, pero sí recordemos que si hubo algún pago, alguna liquidación de ICA, pues esa es única que ya la DIAN transfirió a través del Ministerio de Hacienda a ese municipio. Entonces lo que él hará es poner en cero estos ingresos brutos y obviamente al final le va a generar un saldo a favor. Entonces, para efectos de que ya inicie pues todo su solicitud de evolución y compensación ante el respectivo municipio donde llegue a tener ese tipo de novedades, ese tipo de situaciones. Hablando no solamente de lo que es la sentencia como tal, sino también mirando otros elementos, y recordemos que es a través de los bimestres, que es lo que estamos viendo aquí en estos ajustes bimestrales, específicamente cuando hacemos ajustes del componente ICA, encontramos la casilla que nos permite reportar los ingresos por ganancias ocasionales. Nosotros, a nivel de recibos electrónicos, recaudamos, recibimos, recibimos la información con relación, recibimos la información respecto a los ingresos de ganancia ocasional, pero no liquidamos el impuesto de ganancia ocasional en sede de los recibos electrónicos. Pero es allí donde recogemos la información del ingreso. En este caso, hagamos un ejercicio en ese sentido para que nos quede claro que es en esta instancia donde se hace ese recaudo de esa información. Entonces tenemos 227 millones
vamos a agregar esos 10 millones de pesos con relación a este municipio. 217, teníamos 227 millones, hemos agregado 10 millones de pesos más, 10 millones que hemos llevado a ganancia ocasional. Recordemos que la ganancia ocasional no es un factor relacionado con la liquidación del ICA. Solamente lo que hacemos es utilizarlo en este espacio, recoger la información de ganancia ocasional. Eso no tiene nada que ver con la liquidación del impuesto del ICA. Al haber agregado 10 millones de pesos a Bogotá, estamos en la sección de ajustes donde nos podemos dar, digamos, esa posibilidad de sumar ingresos, restar ingresos. Podemos, además de estos 227 millones que ya estaban liquidados, podemos agregar otra actividad económica para que ustedes vean allí las personas que apenas tienen la posibilidad hoy de diligenciar el formulario, conocer allí su diligenciamiento. Y vamos a incluir en otra actividad económica, en este caso, industrias básicas, vamos a ingresar los 10 millones de pesos que hemos incluido. Como ven, la herramienta automáticamente trae su tarifa y nos permite hacer la liquidación del impuesto. Valores a pagar por concepto de ICA. Aquí podemos hacer la resta de exenciones o exoneraciones que hayamos tenido a nivel de impuesto u otros beneficios u otros descuentos que nos hayan otorgado. Y aquí podemos restar retenciones de impuesto del ICA. Lo que vamos a ver con relación a los contribuyentes de más de 12.000 VTs, ojo con lo que voy a decir acá, es que a nivel de retenciones, a todos los contribuyentes de simple en el primer bimestre se le habilita en el primer bimestre las casillas de retenciones por concepto de ICA, por concepto de retenciones a título del impuesto de renta, para que ellos lleven allí las retenciones que le han practicado antes de ser contribuyentes de simple. Pero, ¿qué va a pasar con los contribuyentes de más de 12.000 VTs de ingresos del grupo 3SIC? A esos contribuyentes se les va a habilitar los bimestres 2, 3, 4, 5, 6, porque recordemos que ellos han podido estar en ese interregno del año 2023, han podido estar en el régimen ordinario. Entonces, esa es otra de las diferencias que empezamos a advertir al momento de diligenciar el formulario. Entonces, recordemos, siempre vamos a encontrar a nivel del primer recibo electrónico del primer bimestre abierta la posibilidad de cargar retenciones que nos hayan practicado en el primer bimestre por concepto de ICA, por concepto del impuesto de renta, antes de pertenecer al régimen simple de tributación. Otra de las casillas que vamos a encontrar para efectos de los contribuyentes de más de 12.000 VTs, aquí voy a hacer siempre alusión a estos contribuyentes que digamos que son los que encuentran un tratamiento distinto, porque esa fue la decisión de la Corte Constitucional al eliminar, digamos, ese trato injusto que se le estaba dando con relación a los del grupo 4, que tenían hasta 100.000 VTs, que tenían tarifas más bajas, mientras que los del grupo 5 tenían ingresos solamente hasta 12.000 VTs y tarifas mucho más altas. Entonces, en esa eliminación de esas barreras al declararse inexequible estos numerales del grupo 4 y 5, y llegar en la sentencia a determinar la eliminación, eliminar o sacar del ordenamiento jurídico estas normas, hace que ellos al darse la decisión judicial, al darse esta sentencia, tengan la posibilidad de aplicar el régimen simple por desde el año 2023, que era lo que
de pronto se tuvo en un principio esa dificultad en definir esa aplicación respecto del año 2023. Y la forma de materializar estos beneficios es precisamente que ellos puedan complementar la información de los anticipos que no hubiesen podido hacer porque estaban por fuera, estaban en el régimen ordinario, y eso, ese reporte, esa información, hace que puedan traer las retenciones, insisto, tanto de ICA como de Simple, pero también traer el ICA pagado, y aquí aparece una casilla que nos acompañó de pronto los que están con el régimen simple del año 2019 y 2020, que traíamos el ICA declarado y pagado en esos municipios. Recordemos que durante el 2019 y 2020 la DIAN no hacía el recaudo del impuesto de industria y comercio porque todavía los municipios no nos habían informado las tarifas consolidadas. Entonces, los contribuyentes pagaban directamente el ICA ante los respectivos municipios y distritos. Y ya era a nivel del diligenciamiento del formulario del Simple, donde se materializaba la integración de estos impuestos, tanto del ICA como del Simple. Y la materialización se daba restando el valor declarado y pagado en esos municipios. Entonces, digamos, algo parecido a lo que ocurrió en el año 2019 y 2020, aparece ahora con el año gravable 2023, insisto, para los contribuyentes con más de 12,000 VTs de ingresos del grupo 3SIC. Entonces, si este contribuyente está en Bogotá, pues obviamente va a poder diligenciar en la casilla 427 ese ICA que haya pagado en el distrito de Bogotá. Y lo va a poder hacer en los 6 bimestres. Entonces, todo va a depender de el momento en que haya estado por fuera del régimen simple de tributación, va a poder traer la información a nivel de bimestres. Hagamos aquí el ejercicio rápidamente de incluir un municipio nuevo para nuestros compañeros que hoy se aproximan a este formulario, y escogemos inicialmente lo que es el departamento, luego incluimos el municipio que requiramos. Aquí con esta lupa lo que hacemos es desplegarlo. Aquí él nos informa, ojo, este municipio no está en el 2593. Nos hace, digamos, esa advertencia. Desea agregarlo y le confirmamos a la herramienta para efectos de que podamos trabajar con el municipio de Andes. El municipio de Andes es un municipio que no le ha reportado tarifas de ICA consolidado a la DIAN. Entonces, aquí quien le toca al contribuyente suplir esa deficiencia, digamos, de no contar con las tarifas consolidadas, le toca al contribuyente al estilo anterior, consultando el estatuto de rentas de ese municipio para poder digitar la tarifa del impuesto de industria y comercio. Aquí el contribuyente va a poder depurar sus ingresos brutos a nivel de disminuir las devoluciones, rebajas y descuentos, si hubo ventas por exportaciones, venta de activos fijos, actividades excluidas, no sujetas, actividades exentas. Todo ello va a depender de lo que diga el estatuto de rentas del municipio de Andes, Antioquia, que en este caso es el que estamos tomando como ejemplo. Si aquí él tiene más ingresos de ganancia ocasional, insisto, es el punto donde debemos informarle a la herramienta que tenía él algún vehículo de pronto en Andes, Antioquia, que lo vendió, y aquí entonces informaría el valor de esa ganancia ocasional, al menos el ingreso o el precio de venta, digamos, por ese activo que poseía por más de 2 años.
Aquí nos informa la herramienta que no cuenta con tarifas y que le compete al contribuyente hacer la búsqueda de las mismas. Vamos a introducir aquí cualquier actividad y vamos a colocar los 20 millones de pesos y la tarifa podemos colocar aquí del 8 por mil, por ejemplo. Vamos a tener aquí un ingreso, un impuesto de 160.000 pesos. Aquí vamos a reportar las exenciones, exoneraciones sobre el impuesto. Recordemos que esas exenciones o exoneraciones generalmente son beneficios que otorgan las autoridades municipales a ciertos contribuyentes por establecerse allá en sus jurisdicciones. Otros beneficios que haya otorgado directamente el municipio. Volvemos nuevamente al punto, si tenemos retenciones en la fuente que nos hayan practicado en ese primer bimestre, aquí en la casilla 235. Y ya con haber digitado esta información a nivel de Andes y ya haber ajustado la información de Bogotá, podemos pasar al ajuste de lo que es el simple como tal. El simple, que es el impuesto que, digamos, se integra con el impuesto del ICA, nos permite venir aquí a la herramienta y recordemos que debemos informarle sobre 10 millones de pesos que adicionamos en Bogotá y 20 millones de pesos que adicionamos en Andes. Entonces recordemos que todos los ingresos que se sumen, ingresos brutos que se sumen en los municipios, tenemos que venir a contarle a Simple en los 5 grupos que actualmente tenemos disponibles. Recordemos en el ejercicio que acabamos de hacer que a Bogotá le adicionamos 10 millones de pesos. Pero si ustedes recuerdan, esos 10 millones yo los llevé a ganancia ocasional. Y las ganancias ocasionales no se llevan a los ingresos brutos de Simple. Como ustedes ven, aquí ya aparecen los 10 millones de pesos que habíamos registrado en la ciudad de Bogotá, que incrementamos en la ciudad de Bogotá, pero que los llevamos a ganancia ocasional. Entonces, esos 10 millones de pesos ya no hacemos, ya no podemos distribuirlo en los 5 grupos de Simple. Pero sí podemos distribuir los 20 millones de Andes. En Andes, esos 20 millones, aquí tomamos nuestra decisión de ponerlos, por ejemplo, en el grupo 3. Recordemos que el grupo 3 es el grupo de los servicios de expendio de comidas y bebidas, restaurantes, bares, discotecas y sector transporte. Lo coloco allí en el grupo 3 para que veamos lo que es el diligenciamiento del impuesto nacional al consumo. Aquí la herramienta ya automáticamente nos trajo la tarifa del 14.5%. Ya está aplicando, si ustedes ven, ya está aplicando las nuevas tarifas que, cuando digo nuevas, en el sentido de que ya no son las del numeral cuarto y quinto, que ya fueron declaradas inexequibles, sino las que reincorporó la Corte Constitucional, que estaban en el artículo 42 de la Ley 2155 del 2021. Recordemos que las casillas a mano izquierda son los ingresos obtenidos en simple a nivel país, pero yo también puedo ingresar o diligenciar ingresos obtenidos a nivel del exterior. Entonces, para ello utilizamos las casillas pares 174, 76, 178, 294 y 296. Aquí tenemos la posibilidad de incluir también ganancias ocasionales en el exterior. Si bien aquí ya desde el bimestre 1 trajimos estos 10 millones de ganancias ocasionales país, podemos traer también ganancias ocasionales del exterior, ingresos no constitutivos de renta, aportes a pensiones,
retenciones a nivel de renta. Ojo, retenciones a nivel del impuesto de renta del periodo 1. Saldos a favor, si este contribuyente, recordemos que los saldos a favor es una pregunta muy socorrida de parte del contribuyente que nos dice, Pablo, yo ya imputé el saldo a favor en los recibos. ¿Será que me toca imputarlo en la declaración? Y la respuesta es sí. El saldo a favor que haga el contribuyente aplique en los recibos electrónicos también lo debe aplicar a nivel de la declaración. Aquí en este momento estamos mostrando lo que es la liquidación del anticipo como tal. Él no aplicó ningún saldo a favor, pero de todas maneras aprovechamos para hacer ese comentario. Aquí llegamos a ganancia ocasional. Aquí estamos a nivel de ganancia, perdón, a nivel de impuesto nacional al consumo. Y entonces recordemos que ya habíamos reportado 20 millones en el grupo 3. Y entonces tenemos 20 millones en ese grupo 3 y lo máximo que podríamos digitar en nuestra casilla de 201, que son los ingresos por expendio de comidas y bebidas, son 20 millones de pesos. No podemos ingresar una cifra superior porque la herramienta nos puede generar un error. Podemos meter ingresos inferiores. Si metemos ingresos inferiores, estamos reconociendo que hemos tenido ingresos por otro concepto, en este caso por transporte. Así como les comentaba hace un momento que tenemos la posibilidad de los demás de 12,000 VTs de informar las retenciones durante todo el año. Y también les comentaba que podían reportar los ICAs pagados bimestralmente. En este caso, yo asimilo ICAs bimestrales a lo que sucede en Bogotá, donde se tiene la posibilidad de declarar y pagar un ICA bimestral. Entonces, la herramienta les permite digitar a estos contribuyentes de más de 12,000 VTs estos factores. Y un factor adicional es el impuesto nacional al consumo. Vuelve y aparece, si ustedes recuerdan, lo que sucedía en el 2019 y 2020, era la posibilidad de digitar el impuesto nacional al consumo que el contribuyente hubiese declarado y pagado antes de convertirse en contribuyente de simple. Eso ocurría en ese momento. Recordemos que el contribuyente de simple podía entrar hasta julio del año 2020, 31 de julio, y era muy probable que llegara con declaraciones presentadas de impuesto nacional al consumo, con declaraciones 310. Entonces, esa misma situación, digamos que puede ocurrir en este caso con nuestros contribuyentes de más de 12,000 VTs del grupo 3SIC que hayan presentado declaraciones y pagado declaraciones de impuesto nacional al consumo por el servicio de expendio de comidas y bebidas, pueden traerla a esta casilla 441. En esta casilla van a poder hacer, a traer este valor que se haya digitado. De alguna manera, lo que vamos a tener es una convivencia, si lo queremos ver así, de esas declaraciones 310 presentadas que están en la obligación financiera, además, allá están con sus pagos, etcétera, pero para efectos de darle cumplimiento al régimen simple de tributación, corresponde que el contribuyente también liquide, digamos, su impuesto nacional al consumo en el formulario 260, pero que a renglón seguido se reste esos impuestos nacionales al consumo debidamente declarados y pagados de manera ordinaria, los va a poder restar y obviamente no le va a generar ningún valor a cargo.
Ya aquí encontramos lo que es la liquidación del impuesto sobre las ventas, que recordemos que no tienen ninguna trascendencia acá en sede 260, porque recordemos que la liquidación del impuesto sobre las ventas ocurrió en el mes de febrero. Ya para esta época se supone que los contribuyentes han debido presentar su declaración 300 eh, por el año gravable 2023. Vayamos entonces, luego de haber hecho este recorrido a nivel de los anticipos eh, bimestrales. Hemos aperturado solamente el bimestre 1, pero pudimos haber aperturado el bimestre 2, 3, cualquiera de ellos. Lo importante es que tengamos claridad sobre digamos, los beneficios que tienen los demás de 12.000 VTs de contarnos las retenciones, de contarnos los ICAs pagados de manera bimestral. Ahora vamos a hablar sobre los ICAs pagados de forma anual, porque es posible que un contribuyente a esta fecha haya declarado y pagado el ICA ante municipios que tengan periodicidad anual. Pensemos porque los calendarios tributarios a nivel nacional de los municipios pues son muy variopintos, o sea, hay vencimientos desde febrero, marzo, qué sé yo, pero también hay vencimiento hasta el 31 de diciembre. Alguna vez hice ese ejercicio y me encontré con vencimientos de ese tipo. Entonces es probable que hoy en día tengamos nuestros contribuyentes de más de 12.000 VTs de ingresos del grupo 3SIC que hayan presentado declaraciones anuales de industria y comercio. Pensemos aquí, vamos a abrir, tenemos aquí, bueno, Andes que lo tenemos ahí a la mano. Vamos a desplegar Andes. Recordemos que Andes es un municipio que acabamos de crear y aquí nos trae, este es el espacio, un segundo. Si bien a nivel de ajustes alimentamos a Andes, alimentamos la información de Andes, es a nivel de la sección información por municipios y distritos donde ya el contribuyente tiene acceso a ver el borrador de cómo le va a quedar la declaración en la parte de ICA. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos accediendo a esa propuesta de borrador de la declaración de ICA con relación al municipio de Andes. Como ustedes ven, hubiéramos podido crear a Andes también en otros bimestres. Lo creamos en el bimestre 1, pero lo pudimos haber creado también en el 2, en el 3, en el 4. Y aquí es en el espacio donde toda esa información que hayamos cargado en los distintos bimestres con relación a Andes se consolidaría y nos mostraría nuestro borrador de la declaración propuesta para el municipio de Andes en este caso. Aquí nos trae la actividad económica que liquidamos, valores a pagar ICA, y aquí con relación a este municipio, vamos a tener entonces, si él, pensemos de manera hipotética, que este contribuyente nos declaró el ICA ante Andes Antioquia, lo declaró del año 2023 muy juicioso, tenía disponible el formulario en el mes de enero, de febrero, de marzo, y le declaró a Andes. Ese es un ICA que él pues cumplió ante el municipio, pero que por efectos de la aplicación de la sentencia C540, aparece una nueva casilla para que esos ICAs declarados y pagados de forma anual ante los municipios lo podamos traer en la casilla 434 que estoy allí anotando.
con un elemento adicional. Ojo con lo que voy a decir, un elemento adicional. Y es el siguiente. Es posible que ese contribuyente haya utilizado anticipos de ICA. Es posible que haya utilizado saldos a favor del impuesto del ICA y obviamente pagos en efectivo, qué sé yo, son elementos que él ha podido utilizar para solventar la obligación que tenía con Andes. Digamos que aquí en esta casilla 434 nos va a traer ese valor que incorpora todos estos elementos que estamos acotando. Entonces, no solamente nos va a traer el valor puro y simple del valor pagado con un recibo oficial de pago ante Andes, sino que también va a poder traer otros elementos como haber utilizado unos menores valores a nivel de anticipo de ICA, a nivel de saldos a favor de ICA que haya utilizado. Como ustedes ven, lo que hace este formulario o esta aplicación de la sentencia C540, lo que se está dándole al contribuyente es eliminar todas esas barreras que le hayan impedido estar en el régimen simple durante el año 2023 y facilitarle todas las herramientas, facilitarle todos los elementos para que él pueda cumplir con las obligaciones del simple directamente ante los servicios informáticos de la DIAN. O sea, esa es, digamos, como la perspectiva que se tiene con relación a la aplicación de la sentencia C540. Luego de haber hecho esta aplicación de estos ICAs declarados y pagados en forma anual ante Andes Antioquia, en el ejemplo que estamos tomando, es posible que nos dé valores a pagar, ¿verdad? Recordemos que las tarifas de ICA son muy diferentes a nivel ordinario con relación a las tarifas de ICA a nivel de simple. Si ustedes ven en simple, tenemos unos rangos de tarifas de ICA que son 8 o 13 rangos. Cuando digo 8 o 13 rangos, son los formatos que hay en el decreto reglamentario en el artículo 21120. Ahí encontramos dos formatos. El formato 1 tiene 8 rangos de tarifas, el formato 2 tiene 13 rangos de tarifas. Pero como ven, son tarifas, digamos, que recogen muchas actividades económicas. ¿Eso qué quiere decir? Que comparado con el régimen ordinario de ICA, donde hay 500 actividades con tarifas detalladas por actividad por SIU, es muy probable que encontremos tarifas menores a lo que puede estar consolidado a nivel, de las tarifas que se reportan por parte de los municipios a la DIAN. Y ahí puede ser muy natural que se degeneren saldos a pagar a favor de los municipios. Y en ese orden de ideas se van a generar a nivel de ajustes mayores de anticipos. Recordemos que nosotros hemos tenido estas casillas desde que nació el formulario. Recordemos que el contribuyente va al ingresar su información y al determinar que hay estas tarifas distintas, que cuando liquidó el ICA ante Andes, la tarifa era el 3 por mil, pero al momento de venirle a hacerle el diligenciamiento del ICA ante la DIAN, es muy probable que haya tenido que tomar tarifas del 10 por mil. Ahí hay un rango, ahí hay un gap, un delta de 7 por mil. Y obviamente le va a dar ajustes mayores. Esos ajustes mayores, cuando ¿dónde se van a reflejar? Se van a reflejar a nivel de ajustes mayores, valores
anticipo ICA exonerados de presentar recibos electrónicos. Ahí le falta un pedacito que es y sentencia C540 del 2023. Ustedes entenderán que estoy trabajando con una versión que me han facilitado de parte de tecnología, pero les anticipo que allí va a aparecer ajustes mayores, anticipos ICA, tanto exonerados de presentar recibos como los de la sentencia C540 del 2023. Como ven, entonces se reflejan, es aquí, no se reflejan en la parte anterior donde tradicionalmente los veíamos. Aquí estos ajustes, si ustedes estuviéramos hablando en el año 2022, para el año grabable 2022, estos 160.000 pesos debieron haber aparecido en la casilla 156. Y entonces ustedes me dirán, Pablo, ¿y entonces por qué los pone allá en una nueva sección? Esa nueva sección nace para efectos de no generarle intereses a los contribuyentes. Entonces, contribuyentes de más de 12.000 VTs, que en este caso les terminó generando un delta del ICA, van a tener que pagar ese delta, esos 160.000 pesos. Obviamente, si al final en la liquidación, que es lo que está mostrándose, le genera este delta, 160.000 a favor del municipio, no se va a ver reflejado en la 156, sino en la 435 que ustedes están viendo. ¿Para qué? Para no generarle intereses de mora al contribuyente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que un contribuyente que no tenga, ojo, que sea más bien, digamos, que sea del grupo 1, que es un tendero, que es un peluquero, que es alguien del grupo 2, que es alguien del grupo 3 de restaurantes, bares y discotecas, si a él se le genera un delta como lo que hemos hablado aquí, obviamente por otras razones, porque se le olvidó en un bimestre no reportar un ingreso, qué sé yo, ese delta va a aparecer en la casilla 156. Ojo, contribuyentes del grupo 1, 2, 3, 6, que me ajusten los anticipos, ¿sí? Me suban los ingresos, le va a generar un delta, le va a generar un valor a pagar, un saldo a pagar, un ajuste mayor. Ese ajuste mayor va a llegar a la sección de toda la vida. Y la sección de toda la vida son las casillas 156 a la 161. Pero a los contribuyentes de más de 12.000 VTs, ese delta se le va a generar en una sección que es la que les estoy mostrando a partir de la casilla 435 para efectos de que no se le genere intereses de mora. Obviamente, a los de los demás grupos, este ajuste mayor es anticipo que le aparezca en la casilla 156 a la 161 si les va a generar intereses de mora. Y así como no le va a generar intereses de mora al liquidar el ICA, pues tampoco les va a generar intereses de mora al liquidar el consumo. Pensemos que ahora que hicimos, hace un rato que hicimos la liquidación del consumo, hubiésemos liquidado el ICA, el consumo, perdón, y lo normal es que no nos genere valor a pagar, porque se supone que él ha cumplido con su consumo a través de los 310. Se supone que él ha cumplido con esa declaración de ese consumo en 310. Y entonces lo que nos viene a reportar aquí a nivel de la 260, pues es prácticamente un neteo en el sentido de que nos informa los ingresos que reportó acumuladamente de los 310 que haya presentado, menos los valores que pagó, declaró, y nos tiene que dar un valor cero. Pero si nos diera un saldo a pagar, ese saldo o esos ajustes mayores se verían reflejados nuevamente en la sección, vamos a viajar al impuesto, al impuesto simple, al impuesto al consumo, perdón. Vamos a viajar acá. Y entonces vamos a encontrar que en el impuesto nacional al consumo, aquí,
Impuesto Nacional al Consumo de Comidas y Bebidas. Ojo, ojo con lo que voy a decir. Si es un contribuyente del grupo 1, 2, 3 y 6, 1, 2, 3 y 6, y refleja valores que no ajustes mayores, porque cuando liquidó el consumo en los bimestres, ahora que liquida en la 260, me cuenta una historia con mayores ingresos por concepto de impuesto nacional al consumo. A él, esos ajustes mayores se le va a reflejar aquí en esta casilla: ajustes mayores, anticipo, impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas. Pero si pensamos en un contribuyente de más de 12,000 VTs, que además de ser profesional, de ser abogado, arquitecto, ingeniero, contador, tiene un restaurante y nos está contando, nos está dando información de su impuesto nacional al consumo, y le queda un delta por pagar, le queda un valorcito por pagar, a él se le va a ver reflejado ese ajuste mayor aquí, en esta parte. Este ajuste mayor por valores de impuesto nacional al consumo a esos de más de 12,000 VTs se le va a reflejar en una sección aparte. ¿Con qué sentido? Con el sentido de que ellos no paguen intereses de mora. Y a los que no son de los de más de 12,000 VTs, se les va a aparecer aquí, o les va a reflejar más bien, esos ajustes en las casillas 114 en adelante, para que a ellos sí se les genere intereses de mora. Y lo propio, digamos, va a ocurrir con el impuesto simple. El impuesto simple también viene con esta casilla. Entonces, si yo soy del grupo 1, 2, 3 o 6 y tengo ajustes, quiere decir que cuando liquidé los anticipos, le informé a la DIAN 1,000 pesos de anticipo, y hoy le informo en los ajustes que no son 1,000 sino 1,200. Esos 200 pesos de los grupos 1, 2, 3, 6 se van a ver reflejados en la casilla 108 en adelante. Pero si soy de los de más de 12,000 VTs, más de 12,000 VTs, obviamente esos delta, esos valores adicionales, se van a ver reflejados aquí, en estas casillas, en esta sección nueva que se llama Ajustes Mayores Anticipo Simple C540 del 2023, y este valor en este caso no le generaría intereses de mora. De esa manera hemos hecho un recorrido, digamos, de las grandes diferencias que hay de las personas que tienen más de 12,000 VTs del grupo 3CID con los demás grupos. O sea, los demás grupos, hablándose del 1, del 2, del 3 y del 6, ellos se les va a seguir reflejando la liquidación del impuesto como lo hemos conocido toda la vida, que si generan ajustes mayores, esos ajustes mayores son base para liquidar intereses de mora. Pero a los demás de 12,000 VTs que van a reflejar esos delta, esos mayores ajustes, esos ajustes mayores por anticipos, van a llegar a una sección distinta para efectos de que no le liquide intereses de mora. Aquí tengo que llevar otro comentario para que lo tengan muy en cuenta, y es que en esas secciones nuevas que ya vamos a empezar a reconocer como ajustes mayores anticipo simple por la sentencia C540, y exonerados de presentar recibos electrónicos, ahí también va a llegar los deltas o esos ajustes mayores de los contribuyentes, personas naturales que obtengan ingresos menores a 3,500 VTs. Porque claramente el contribuyente pequeño de menos de 3,500 VTs está utilizando la sección de ajustes. Y en esa sección de ajustes, recordemos que su inicial es 0, o sea, no hay recibo electrónico como tal, no hay un recibo electrónico inicial. Y entonces todo lo que él nos cuente
hoy en la 260 le va a generar siempre un ajuste mayor de anticipo. Entonces, para los de menos de 3.500 VTs, persona natural de cualquier grupo, aquí sí es cualquiera de los grupos, 1, 2, 3, 5 o 6, se le va a ver reflejado, esos deltas se le va a ver reflejado en esta sección nueva a partir de la casilla 415. Y lo propio va a ocurrir con ICA, y lo propio va a ocurrir con consumo. Ustedes ya me vieron que visitamos esa sección nueva de ajustes mayores, sentencia C540, donde no se le va a ver reflejado, o se le va a ver reflejado estos ajustes que tienen la trascendencia de no generar intereses de mora. Y un último elemento a tener en cuenta sería los contribuyentes de todo el grupo 3SIC. Ojo, todo el grupo 3SIC, como tiene que reliquidar sus anticipos con las tarifas que introdujo la ley, la sentencia C540, porque algunos me dirán, Pablo, pero es que los anticipos ya se presentaron. Sí, pues ya se presentaron. Pero recordemos que la herramienta, o algunos van a hacer, a complementar su información, a hacer ajustes de su información aquí en la 260, porque ese es el mecanismo que permite que modifique lo que yo haya reportado en los bimestres. Entonces, yo ya no tengo las tarifas del antiguo numeral cuarto. No tenemos esas tarifas porque la sentencia no las eliminó del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿cuáles tarifas le vamos a aplicar a esos del antiguo grupo 4, a los médicos? Pues le vamos a aplicar las nuevas. ¿Cuáles son las nuevas? Las que nos trajo la ley 2155 del 2021. Obviamente con tarifas más altas, pero al hacer esa reliquidación de esos anticipos, eso a ellos también, a todos los que estén en el grupo 3, tanto los que estaban en el antiguo 4 o los que estaban en el antiguo 5, se les va a reliquidar los anticipos con las tarifas del nuevo o del grupo que se ha denominado 3SIC, que trae las tarifas del artículo 42 de la ley 2155. ¿Y a dónde van a llegar esos delta? ¿A dónde van a llegar esos ajustes mayores? Van a llegar a esta casilla de ajustes mayores anticipo simple, sentencia C540 del 2023. Va a llegar allá para lo mismo, para que no le genere cobro de intereses de mora. No le va a generar entonces esta reliquidación, si lo podemos llamar de esta manera, para efectos de intereses de mora. Obvio que al liquidar el impuesto, cuando ya pasemos a la liquidación del impuesto de simple en este caso, pues las tarifas que va a utilizar el sistema pues van a ser las nuevas, y es muy probable que en su gran mayoría a los que eran los antiguos del grupo 4, los médicos, los educadores, pues obviamente a ellos les va a generar un saldo a pagar. Claro que sí, la herramienta al liquidar el impuesto definitivo, al tener tarifas máximo del 5.9 y ahora hablar de tarifas del 14.5, claramente allí hay un crecimiento importante de la tarifa. Y obviamente le va a generar un valor a pagar. Pero lo que tenemos que entender es que hacia atrás, hacia los anticipos, no hay intereses de mora. Sí hay un incremento de tarifas que va a dar un saldo a pagar. Y ese saldo a pagar, el contribuyente, la idea es que lo pague oportunamente para que no le genere intereses de mora a partir del vencimiento, como todos conocemos. Básicamente sería los distintos elementos que compone el formulario 260.